Ok, en este video vamos a estudiar álgebra de funciones. Resulta que las funciones se pueden operar al igual que los números. Es decir, así como yo puedo sumar dos números, puedo sumar dos funciones. Y esto resulta evidente teniendo en cuenta que las funciones cuentan con representaciones algebraicas. O sea, si yo puedo sumar x más x, evidentemente voy a poder sumar la representación de una función f de x y otra g de x, o restarlas, multiplicarlas, etc. Entonces la definición sería algo así. Si tenemos una función f y una función g, ok, que evidentemente van a tener sus dominios. Entonces con dominios vamos a llamarlos a y b, ok. Entonces yo puedo definir la suma así. Entonces, ¿cuál va a ser la suma? Que f más g de x va a ser que yo tome f de x y se lo sume a g de x. Y voy a tener un nuevo dominio. ¿Cuál va a ser el dominio? El dominio va a ser la intersección de los dos dominios de las funciones. Es decir, la intersección del dominio A con la intersección del dominio B. Y recuerde que intersección significa lo que es común. ¿Listo? La resta o sustracción. En la resta, pues lo mismo. Si yo hago f menos g de x, lo que necesitaré hacer es a f de x restarle g de x. Eso es todo. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el dominio? Exactamente lo mismo. El dominio de la función f menos g de x va a ser la intersección entre los dominios. ¿Listo? La multiplicación, pues seguramente ya lo adivinaron. F por g de x va a ser f de x multiplicado por g de x. Entonces lo que yo sea, la representación que yo tenga de f de x la va a multiplicar por g de x. Y el dominio nuevamente va a ser la intersección de a y b. ¿Listo? Del dominio de f y del dominio de b. Y finalmente la división va a estar definida como f dividido g de x, que también se puede colocar f fracción como fracción de x, va a ser lo mismo. Va a ser igual a f de x dividido entre g de x. Pero el dominio, aunque va a ser la intersección, usted ya sabe por otros videos, por clases, que la división entre 0 no está definida. Es decir, que sí, va a ser la intersección de los dos siempre y cuando g de x no sea igual a 0. Porque si g de x es igual a 0, entonces yo voy a tener una división entre 0 que ya sabemos no se puede realizar. Entonces el dominio va a ser la intersección, ok. Recuerden que esto es una copita aquí hacia abajo en lugar de una n como yo suelo colocarlo. Entonces va a ser la intersección y además g de x tiene que ser diferente de 0. Es decir, en otras palabras, si se quiere que el valor de x que haga g de x igual a 0 no puede entrar en el dominio. ¿Listo? No está en el dominio. Por lo que ya hemos charlado. ¿Listo? Entonces esa sería el álgebra de funciones, o al menos la definición para esta. Vamos a ver un ejemplo.